Hola, hola, gracias por conectarse. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Karencita, buenas tardes. Hola, chicas. Hola, Miss, buenos días. Buenas tardes, ya. Ay, sí, cierto, tarde. Ay, Si te disculpe. encargo, por favor. Un manicure. ¿Que sus demás compañeros no se van a conectar o cómo? Que alguien me explique. Profa, dice Kenia que está prendiendo su computadora porque se le apagó. Que ahorita se Ah, ok. conecta. Ok. ¿Qué les pareció la plática, chicas? Muy buena, porque justamente yo estaba viendo cómo hacer mi currículum vitae sin meterle como tanta paja, ¿sabe? Porque de los que había investigado siempre decían así como, es que tienes que meter tu historial académico, que no sé qué. Yo le Ay, pregunté no. a mi mamá y me dijo, no, pues es que eso va desde la primaria. Y yo, ¿y No, para qué para quieres saber a nada. qué primaria voy? No, no, Y no. Y Ajá. entonces empecé a buscar videos, no información en páginas porque no me sirvió, la verdad, no Ajá. me sirvió porque dicen lo que le estoy diciendo yo. Sí. Y empecé a buscar en TikTok porque justamente ya ve cómo es esto de que hablas y tu teléfono lo capta y le empiezan a salir mensajes subliminales acerca de lo que quieres hacer. Ajá. Y me salieron varias chicas que revisan como currículum en trabajos. Y entonces yo me puse a checar y dije, pues esto me sirve, esto no. Y muchas cosas de las que ella nos decían las dijo la chica. Por eso no pregunté nada, porque ya, diga, entre comillas, ya me las había solucionado yo. Ujú. Sí, sí, claro. Fíjense Entonces, que, bueno, sí. ¿Qué más, no, Denise? Es que yo tuve una plática, sí se les dije, ¿no? No sé si les comenté. Yo tuve una plática con empresarios de aquí de Toluca, más importantes, y justo eso dijeron, que no tenía por qué tener un currículum, el historial del kinder y cuándo fue su primer regalito del 10 de mayo con la maestra Lupita, si le pusieron este, ¿cómo se llama? Shakira o le pusieron listón, eso no es importante. O sea, y ahora eso es también lo que déjenme, le decía, sí, justamente si usted lo investiga, Internet te saca eso, o si Internet te sí, saca eso. Y por ejemplo, si nos ponemos con usted o con cualquier maestro, nos dicen, ujú, cuando buscas información, que no tenga, no sé, más de 5 años. Y sí, cuando nos dice un maestro, cuando tú quieras actualizarte en información y tomes un curso, el curso no debe de tener más de 2 años o 3 sí, y sí, te sí. piden que pongas un historial con lo que has hecho desde que iniciaste la carrera, pues obviamente ya no va a estar bien. O sea, hay que ser lógicos, ya no lo va, ya no nos sirven. Esa es baja.
¿no? Entonces, al final, es que es la verdad, Miss, o sea, al final me costó como comprender eso porque sí tomas experiencias o preguntas. Sí, Yo claro. lo pongo en mí. O sea, mi mamá jamás ha hecho un currículum vitae. Ujú. Entonces, ¿cómo me va a explicar a mi mamá, Denise, se hace así un currículum? Pues obvio no. Sí, Entonces, pues sí. sí fue difícil para mí la búsqueda de información, Ujú. pero doñas tecnologías y Google me lo facilitaron mucho, la verdad, porque me Sí, empezó a seguir, entonces. yo, si quieren, ahorita les comparto cuál fue mi primer currículum, porque honestamente quieren que les diga la verdad, todo el mundo fallamos al principio cuando construimos nuestro primer currículum, porque efectivamente nadie te dice exactamente lo que debe o no contener, pero ya que pues tienes experiencia hasta en eso, ¿no? Con más, en más empleos y demás, ya te enseñan, ¿no? Más o menos qué es lo que le interesa, por ejemplo, yo que tuve la oportunidad de trabajar con el área de recursos humanos, te das cuenta qué es lo que leen en un currículum y cuáles son los que, ni siquiera los abren, nada más desde la cantidad de hojas que ven, ya los desechan. Porque los procesos de selección en el área de recursos humanos tienen que ser muy rápidos, ¿no? Tienen que ser muy eficientes y a veces no da tiempo de estar leyendo exactamente cada detalle que te ponen en un currículum. Solamente los que les interesan, de todos los que tienen, eligen, ¿no? O sea, nada más los más interesantes en una primera vista, ¿no? Si son varias revisiones, ¿no? Entonces, los que primero les interesan en la primera, segunda revisión son los que eligen y son los que más o menos leen en profundidad, más o menos, ¿no? Porque hay secciones en el currículum que más les interesa a las empresas, ¿no? Por ejemplo, la parte de toda la experiencia académica que hayan tenido, además de la licenciatura, o sea, si participaban en congresos, si participaban en algún proyecto de una materia aplicado a una empresa o aplicado a alguna, en su caso, una institución de día, ¿no? Todo ese tipo de experiencias son las que más buscan las empresas o instituciones, en su caso, para integrarlos en el mercado laboral, ¿no? Porque eso les sirve a las empresas y la capacidad que ustedes tengan para redactar cómo solucionaron un problema o cómo se enfrentaron a tal o cual situación relacionada con su licenciatura, porque finalmente una empresa busca, si no tienen experiencia, que tengan la capacidad de solucionar un problema, ¿no? Que tengan, que demuestren de forma escrita y breve que tienen tolerancia a la frustración, que saben solucionar conflictos, que pueden colaborar con las demás personas, o sea, trabajar realmente en equipo, ¿sí? Y entonces todo ese tipo de tips son los que realmente tendrían que meter en un currículum, ¿sí? Por lo tanto, digo, siendo lógicos, pues están chiquitas, ¿no? O sea, académicamente están chiquitas. Entonces, pues debe de ser breve y debe de ser muy concreto. Máximo una página y media, si quieren. Máximo, ¿sí? Porque tiene que ser muy, muy puntual y muy claro. Por eso yo creo que varios maestros les hacen mucho énfasis en que sepan redactar, que sepan expresarse claramente y de forma escrita, porque eso es lo que van a tener esa va a ser su carta de presentación. No, desgraciadamente, no todas nos pasan a las entrevistas luego, sino nada más el primer contacto que va a hacer es de forma escrita. Y si ustedes ponen faltas de ortografía, no saben expresarse de forma escrita en todo lo que saben hacer hasta el momento, pues está difícil, ¿no? Si de por sí hay mucha competencia, si ustedes le restan esa diferenciación, pues ni siquiera las van a contactar, ¿no? Digo, seamos honestos. Por eso es muy importante esta parte escrita. Activan cámara, porfa, porque tengo que tener evidencia de que ya están en clase, aunque sea poquito. Qué raro, que les tenga que estar diciendo que activen cámara. Ustedes no son así. ¿Por qué no les gusta activar cámara, reinas? Yo estaba comiendo. Sí, no sé, ya Ya me me fui a dije. poner hidratante en los labios, profe. Bárbaros, de veras, ¿eh? No es posible. Y ya usen el uniforme, aunque sea en el último cuatrimestre. Oigan, Ya lo vamos a empezar a ocupar mañana, profe. mañana. No Sí, mañana falta. vamos a ir a la escuela. O sea, lo importante es ir a la escuela, no importa la clase de la maestra Venus, al cabo que Sí, no importan importa. todas O las sea, sí importa clases. su Híjoles, de clase, pero veras.
el uniforme, aquí se me ensucia hasta con lo que yo como. Y me choca lavar algo que no me Se supone pongo que no para- tienen que estar comiendo cuando están en clase, reinas. O sea, Por eso apagué mi nada. Miss. Qué bárbaras, no es posible. Leslie, camarita, por favor, mi vida. Hermosa, chulada. Pero no vale porque estoy en clase en mi casa. ¿Y qué? ¿Y Mi qué? casa Todo y es mis reglas. importante. Ah, o sea, su casa no es importante. Oigan, ¿dónde está Valeria, No sabemos de ella, profe. O sea, yo como jefa de grupo le estaba mandando mensajes para saber si está bien o así. Y no me los responde, porque ya muchos profes me han estado preguntando por ella para su ¿Y no les ha dicho calificación. nada, la maestra Nel? No, tampoco sabe. Pues ahorita le voy a comentar porque sí ya me preocupó. Bueno, ok. Entonces, si quieren que les comparta mi currículum, obviamente ya es más grande ahorita, ¿no? No empezó así, pero si quieren se los comparto, si no me voy a la clase, como me digan. Sí, sí quiero. Yo sí. Sí, profa, porque mire, le voy a contar una experiencia que tuve con Denise. Una vez nos metimos a un taller y nos Y así pidieron de, que teníamos que entregar ajá, nuestro currículum vitae. ajá, Ninguna de las dos viste, sabía qué viste, onda. ajá. Y los empezamos a buscar y todo, y luego fuimos en imágenes en Google y estaban así los currículum vitae, ¿no? Y nosotros así como de, ¿qué vamos a poner? O sea, que solamente tomamos diplomados o cursos y literales como que todo. Ajá. Y ya lo llenamos como Diosito nos dio a entender, pero si se lo enseñamos se va a reír de nosotras, o sea, no dice nada La claro. verdad, eso no es un currículum. Nada más pusimos nuestro nombre, teléfono, correo. Correo. Y ya. que Es que escribimos así se bien. empieza. Pues sí, así se empieza. Y es currículum vitae. Se escribe vitae, pero se dice vitae, currículum Yo le vitae. digo vitae, pero sí, no, ahí me di cuenta que teníamos que aprender más sobre eso porque quedó muy Es que feo. no. Sí, eso deberían de dárselos en una materia de recursos humanos o algo así. Bueno, yo la única hoja que puse la primera vez fue esto. O sea, mis datos personales, o sea, ustedes lo que dice Karen y Denise de no, mi teléfono, nombre y bye, ¿no? Objetivo profesional, la educación, empezando con el grado más reciente, ¿sí? Yo pues ya tengo esta parte, ¿no? Ustedes empezarían nada más licenciatura en administración, ¿cómo? Gerontología, lo que sea, ¿no? Conocimientos en, pues todo lo que es, yo le puse aquí las materias que yo llevé en la licenciatura, la maestría y en el doctorado, y además ya la experiencia que tengo, pero ya esto es adicional. Ustedes tendrían que poner, por ejemplo, en todo lo que la licenciatura les dio y que ustedes se sienten más fuertes, ¿sí? A lo mejor hay materias que las vieron y dicen, no, pasé de noche, la neta. Entonces mejor ni la pongan, nada más pongan las materias, sí, pongan las materias en donde se sintieron más seguras y que les gustaron y que además hicieron proyectos interesantes para que después de esos proyectos los mencionen, ¿no? Entonces ya puse todo esto. Carrera profesional, ahí pone licenciatura en gerontología, la fecha de inicio, nada más. Si no se acuerdan del mes, pongan el año de inicio y término, ¿no? La institución donde la hicieron, otros estudios, esto es a donde se van mucho los recursos humanos. Esta parte es la que ven mucho, ¿sí? Aparte de la carrera, sí han tenido algunos otros estudios, ¿sí? Por ejemplo, cursos, diplomados, conferencias, pláticas como esta que tuvieron, pónganla. No importa, no, pues que no se, pónganla, porque son extra, son aparte de la licenciatura. Eso es bueno, ¿sí? Y ya experiencia profesional, no importa que no tengan, bueno, yo aquí ya tengo más, ¿no? Pero ustedes, pues obviamente nada más va a ser aquí un chiquito seguramente porque están recién saliditas del huevo académico, pero Humilladas mil. Gracias. pero, pero en la experiencia profesional pueden ponerse, incluso si trabajaron en una cafetería, todo eso es muy importante, aunque no sea de su licenciatura, pónganlo, ¿sí? Que estuve de asistente de la, no sé, veterinaria tal, me pongo de asistente de la veterinaria tal, Pero ¿con porque es cuántos años lo experiencia. debemos de poner? Pues aquí, como es experiencia, no pasa nada No si es importa. mucho tiempo, ¿sí? Ok. Los que sí deben de ser más o menos recientes son los otros estudios, ¿no? Pero bueno, así más o menos tendría que quedar a grandes rasgos su currículum. Por eso les digo que a lo mucho, pues va a ser una hoja y media.
Obviamente se va a ir enriqueciendo conforme ustedes ya vayan trabajando, ¿no? Digo, yo ahorita ya mi currículum son de 5 o 4 páginas, pero ustedes están apenas empezando, entonces no se asusten si tienen poquita información, ¿sí? Es más, si en experiencia profesional no han trabajado nunca en su vida, que lo dudo mucho, pongan los proyectos en donde participaron de forma externa, aún estando estudiando. O sea, por ejemplo, que en una materia les hayan dejado, no, pues van a ir a la casa de día número tal y van a hacer este estudio. Eso lo ponen. Eso es experiencia. Es experiencia profesional. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Y ya, no tiene chiste. ¿Ya vieron? Es, la verdad, muy fácil. ¿Ok? No sé si ya está más claro cómo hacer un curry. Bueno. Ok. Entonces, vamos a seguir con la clase rápidamente porque ya me quedan nada más 19 minutos. Nos quedamos la clase pasada en los organigramas que hicieron entre los dos equipos, pero es importante detallar más en profundidad la parte técnica de por qué es importante el organigrama. Esto ya lo vimos. Hay diferentes tipos de organigramas, ¿sí? Los elementos para diseñar de entrada un organigrama, aparte, bueno, antes de seguir con la clase, algo que pueden hacer cuando hagan su currículum es poner un diagrama, porque todos los currículums son así como el formato que yo les enseñé. ¿Por qué no hacen un formato diferente de currículum? Así como si fuera un diagrama de flujo o un mapa conceptual. Bueno, por ejemplo, Miss, yo vi varios que tenían espacios al lado, espacios arriba y espacios en medio. ¿Ese diseño entonces no tampoco es el correcto? O como dijo la señorita, diseñarlo uno para cada ocasión. Es que también eso es válido, que dependiendo de la institución a donde vayan a ir a pedir trabajo, no sé, a lo mejor es una empresa o a lo mejor es una institución, puedan hacer un currículum diferente de acuerdo a lo que conozcan del lugar. O sea, antes de hacer un currículum tienes que ver a quién se lo vas a entregar, ¿sí? Porque no es lo mismo ir a pedir trabajo a gobierno que ir a pedir trabajo a una casa de día particular. No les interesa lo mismo de un trabajador. Entonces tienen que acomodar lo que les interesaría encontrar en ustedes a esa institución o a esa empresa. ¿Sí? Yo no he visto, y creo que sería muy interesante, que lo acomodaran en forma de diagrama, porque eso le facilita al reclutador analizar su información, porque siempre van a encontrar currículums como el mío, el que les enseñé, ¿no? Y aunque sea una página, pues sí la tuve que hacer al principio bien chiquita para que me cupiera la información, ¿no? Y así cuesta trabajo. En cambio, si la hacen muy diagramal, o sea, muy gráfica, es más fácil entenderlo. Y así hasta llaman la atención porque dicen, ah, caray, este currículum, ¿por qué lo hizo así? Y logran llamar la atención del que lo lea para que se ponga atención en ustedes. O sea, el chiste es hacerlo diferente. ¿Cómo les explico que una vez me tocó evaluar un currículum que olía a rosas y era rosa? Y yo así de, o sea, sí fue diferente, llamó la atención, pero sí me detuve a leerlo porque fue diferente. ¿Sí? Entonces, piénsenle, ¿cómo van a acomodar su información de acuerdo a la empresa? Entonces, bueno, volviendo a lo del organigrama, el organigrama debe de contener nombre de la empresa y giro comercial de la misma, logotipo o escudo, ¿sí? ¿Sí me aceptó quién, Denise? Cuando regresó la chica con el currículum vitae. Lo mandé al área porque a otra chica que estaba conmigo evaluando, dice, ¿sabes qué? Espérame, dámelo porque se lo voy a mandar a tal área. Creo que a ellos sí les va a interesar. Entonces, como era para gerencia de marca, lo mandaron a un área de perfumes o de no sé qué, y creo que sí se quedó la chica, porque era para esa área en especial, pero o sea, se le ocurrió, ¿no? A lo mejor sí fue muy cursi el currículum, pero sí se quedó, o sea, llamó la atención por ser diferente, ¿no? ¿Ok? Ok. Espérenme tantito. Ok, entonces, especificar tipo de organigrama. Ahorita voy a ver los tipos de organigramas que hay porque hay diferentes. Poniendo también el título o nombres de los puestos, especificando niveles jerárquicos, líneas de autoridad, tramos de control, etcétera, firma y nombre del responsable de la elaboración del organigrama. A veces es el director de recursos humanos
bueno, se pone ahí el nombre, ¿no? Fecha de elaboración y notas técnicas o simbología utilizada, porque a veces el organigrama puede establecerse por tipo de figuras, como si fuera un diagrama de flujo. Entonces hay que explicar qué significa un rombo, qué significa un rectángulo, qué significa, etcétera, 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 ¿no? ¿Ok? ¿Qué tipo de información debe proporcionar? Visión de la organización, facilitar el conocimiento y análisis de la estructura organizacional, ser una fuente institucional de consulta. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona que esté laborando o no en una institución o empresa, con el puro organigrama puede entender cómo está funcionando, cuáles son las áreas, qué rol desempeñan, cuál es más que otra, bueno, con respecto a responsabilidades, etcétera, ¿no? Nombres de los puestos, número de los mismos, división de funciones, la departamentalización que hemos estado viendo, o si no lo vemos, lo vamos a seguir viendo nosotros. O sea, por ejemplo, si él es el área de nutrición, si es el área de Geron, es el área de fisioterapia, es el área de consulta externa, es el área de urgencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y la parte jerárquica, ¿ok? ¿Qué tipo de clasificación o tipos de organigramas hay? Por su naturaleza, por su finalidad, por su ámbito, por su contenido y por su presentación o disposición gráfica. ¿Sí? A ver, permítame tantito. Wendy, ¿me ayuda a leer, por favor, macroadministrativos? Sí, este tipo de organigrama brinda una representación en la cual interactúan más de una única organización. Ok. Entonces, este tipo de organigramas es este. ¿Sale? Este es un ejemplo de macroadministrativos. ¿Ok? Fanny, ¿me ayudas a leer, porfa? Mesoadministrativos. Es la representación gráfica en la cual se toma más de una única organización. Estas son de un mismo sector productivo o actividad empresarial. Ok, gracias. ¿Cuáles son los mesoadministrativos? Los hay. ¿Ya vieron? Por empresa, cada empresa tiene su organigrama. Por favor, Karen, ¿me ayudas a leer microadministrativos? Karen. ¿Sí está o no está? Creo que no está. Fue al baño, pero si quieres yo lo leo, Sí, ¿sí? porfa, Denise. Microadministrativos. Representa a una única organización y pueden referirse a ella en forma general o global, o plasmar alguna de las áreas de que la conforman. ¿Cuáles son? Los hay. ¿Sale? Por ejemplo, aquí está organizado por país, ¿no? Y la presidencia es obviamente el CEO, que le dicen Chief Executive Officer, de toda la empresa a nivel global o a nivel transnacional. ¿Sí? Por ejemplo, General Motors tiene este tipo de organigrama. ¿Sí? Dana, ¿me ayuda a leer, por favor, por su finalidad? Sí. Este informativo es llamado así porque su estructura tiene como objetivo ser presentado al público en general. De esta manera, estos organigramas debe ser de manera general o mostrando una estructura global de la organización. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, el tradicional, el que conocemos, ¿ok? Metsi, ¿me ayuda a leer el analítico, porfis? Este tipo de organigrama permite observar diferentes aspectos del comportamiento organizacional. Por otra parte, refleja una visión macro o global de la misma con la finalidad, por ejemplo, de análisis para un presupuesto, para distribuir los trabajadores a las diferentes áreas, etc. O sea, por ejemplo, ¿no? Es más detallado o más descriptivo que el pasado, ¿sí? El que ya conocemos. Kenia, ¿me ayudas a leer formal, porfa? Formal, este modelo es denominado formal por el hecho que se encuentra aprobado por columna vertebral de la organización, es decir, por la dirección o por la cabeza de la organización, de cualquier modo expresado, cuenta con el instrumento escrito de su aprobación. Ok, o sea, espérenme tantito. Aquí está. ¿Sale? Aquí sí se denota si hay coordinadores, si hay supervisores, si hay un rector. Por ejemplo, las escuelas pueden utilizar este tipo de organigrama, ¿sí? Karen, ¿me ayudas a leer el informal, por favor? Ay, se me rompió la uña. Sí, profa, dice, ay, cuidado.
Así de mal Dice viaje. informal, este tipo de organigrama es todo lo contrario al mencionado con anterioridad, el formal. Este se forma a partir de las relaciones de amistad o antagonismo o del surgimiento de grupos informales. La diferencia con los organigramas formales radica que este tipo de organigrama no se encuentra representados en un documento formal aprobado por la cabeza de la organización. Muchas gracias, Karencita. O sea, este sería como el árbol genealógico. ¿De la empresa? Sí. Pero, por ejemplo, el tipo de informal es, no sé si ustedes tengan aquí, dice, ahorita hace rato nos dijo Karen, yo soy jefa de grupo y, por ejemplo, ahí ella estaría a la cabeza y más que jefa de grupo me gustaría mencionar representante de grupo, ¿no? Porque jefa se me hace así como, ¿qué tribu son o qué? ¿No? Mejor representante del grupo sería La Karen. tribu gerontología, profe. O a lo mejor su secretaria es, no sé, Kenia, y la asistente número 1 es Denny, y luego la asistente 2 es Dana, etcétera, ¿no? Pero, repito, es que el organigrama está mal concebido como para saber quién es más dentro de una empresa y no es así. El organigrama tiene la finalidad principal de saber quién hace qué en una institución o en una empresa, para yo saber específicamente qué actividades le tocan a cada área o a cada persona, ¿sí? Independientemente si es más o menos, no es cierto, eso no, porque no es un esquema administrativo, o sea, es nada más para saber la organización de actividades o de funciones y que toda la empresa pueda trabajar de una forma más armónica o más armoniosa, porque si yo sé qué le toca hacer a Karen, qué le toca hacer a Denny, qué le toca hacer a Metsi, etcétera, yo no confundo roles y no le pido cosas que no le tocan hacer. ¿Sí me explicó? Por eso es importante el organigrama, nada más que algunas empresas, repito, lo mal ocupan, ¿no? ¿Sale? Ok, entonces, por su ámbito, por favor, Leslie. ¿Ya está con nosotras o no? Sí, ya estoy aquí. Generales. Estos organismos brindan información representativa de la empresa, resaltando cierto nivel jerárquico. Por ejemplo, esto que están aquí, miren, ahí está, ¿no? Este es otro que utilizan mucho las universidades. Los específicos son organigramas que representan solamente una sección de la empresa, ¿no? O una porción. Por ejemplo, en nuestro caso, vamos a tratar de representar el área de ventas, ¿no? Ese sería solamente un organigrama del área de ventas. Pero habrá un organigrama del área de logística u otro organigrama del área de ingeniería, ¿sale? Por su contenido. Ok, permíteme tantito. Denise, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, dijo Denise. ¡Vamos! Sí. Por su contenido, integrales. Estos tipos de organigramas presentan a la organización de forma global. Es por ello que existe la consenso de que son similares a los organigramas general, pues ella, al igual que su similar, expresa las relaciones de la jerarquía o dependencia que existe en la empresa. Perdón por los errores sintácticos, corazón. Bueno, ahí está un organigrama por su contenido, ¿sí? Los funcionales, Dana, ¿me ayuda a leer, por favor? Sí, estos tipos de organigramas son muy poco usados por el mismo hecho de que existen un manual organizacional, la cual de cierto modo describe la responsabilidad que tiene cada área de la empresa. Es que ahí se repitió, profa, que tiene cada sí es área. cierto, perdón, mana, ya, ahí está. Listo, ¿sí? Por ejemplo, ahí está. El director, cuáles son sus funciones, luego las siguientes subdirecciones y sus funciones respectivas, ¿no? Este sería yo creo que uno de los mejores organigramas porque así sabemos quién hace qué cosa y no nos metemos en problemas de que tú, que yo, que lo que tú, ¿sí? Por su presentación o disposición geográfica, digo más bien gráfica. El vertical es el que ocupa mucho gobierno, ¿sí? Estos tipos de organigramas presentan muy poca o escasa comunicación entre sus miembros. Ahí viene lo que se llama organización vertical u organización horizontal. La organización horizontal se ocupa mucho más para empresas privadas y la organización vertical se ocupa más para gobierno. O sea, si ustedes van a entrar a trabajar a gobierno,
lamento decirles que van a tener que pertenecer a organigramas verticales. ¿Cuál es la desventaja? Que la comunicación en este tipo de administraciones verticales es muy, ¿cómo decirlo? Burocrática, ¿sí? Y a veces es muy cuadrada. Entonces, si ustedes quisieran hablar, por ejemplo, con el director de la clínica tal, tienen que esperar 3 días a que los pueda recibir o que tienen que entregarle cuantos memos o a lo mejor una carta para que las pueda recibir, cosas así, porque la comunicación es muy fluida. A diferencia de los esquemas horizontales en donde la comunicación tiende a ser más transparente, ¿no? O sea, por ejemplo, ya ahorita todas las escuelas, sobre todo las privadas, no sé cómo andan, por ejemplo, en la UAM, pero yo creo que sigue igual de vertical. Pero, por ejemplo, en las privadas, ustedes si quieren ir a hablar con el doctor Alfredo, pueden perfectamente ir, tocar, y si está disponible, las recibe sin problema, ¿no? Cuando en otro tipo de instituciones, no, hombre, para poder hablar con el director hay que hacer cita 3 años antes para ver si hay este tipo de concesiones, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades pertenecen a organizaciones verticales, ¿sí? Entonces, las ventajas son fácilmente comprendidos, me refiero a los organigramas verticales, porque es lo tradicional, entonces lo que se entiende fácil. Indican en forma objetiva quién es quién, saben perfecto quién es el director, quién es el subcoordinador, etcétera, ¿no? Las desventajas es que después de 2 niveles ya es difícil indicar los puestos inferiores. Ya no se sabe quién es supervisor o quién es representante de área o quién es, o sea, nada más sabes quién es el director o el gerente y el subgerente, punto y se acabó, ¿no? Pero las demás áreas están muy dispersas como para identificarlas. ¿Cuál es su importancia? Es que sirven para analizar y detectar fallas muy obviamente estructurales, porque está muy demarcada la estructura en una institución o en una empresa, y entonces podemos saber exactamente dónde supuestamente está el fallo, ¿no? Ahora, el diagrama horizontal, que a lo que les decía hace rato, es diferente en cuanto a acomodo, porque va de izquierda a derecha, y aquí colocamos al titular del extremo izquierdo, ¿sí? Entonces, los niveles jerárquicos se ordenan en forma de columnas, en tanto que las relaciones entre las unidades se ordenan, por líneas dispuestas horizontalmente. O sea, este es un tipo de organización u organigrama horizontal, ¿ya vieron? O sea, pero quiero que noten el sentido del horizontal. O sea, no es lo mismo que nada más tomemos en cuenta esta columna, que es lo que ocupa, por ejemplo, el organigrama vertical, a que más o menos todas las áreas se sientan al nivel del director general. O ese es como el trasfondo de un organigrama horizontal. O sea, como están todos al mismo nivel, todos tienen importancia dentro de una organización. Por eso las empresas privadas, ¿no? Valga el pleonasmo, prefieren este tipo de organigrama porque todos los trabajadores de la empresa se sienten parte de la misma y no se sienten inferiores al director. Esa es la finalidad de este tipo de organigramas. ¿Sale? ¿Dudas, chicas? Del coro. Y todos dicen, no, ¿verdad? Cuando les pida participar, bueno, más bien que me ayuden a leer o algo así, activan cámara, por favor. Bueno, las que no lo hacen porque todavía hay personitas en este mundo que se activan cámara, gracias. Pero está bien, abusan de que las quiero demasiado. Solamente cuando les pida que activen, que me lean o algo así, activan cámara, niñas, así que cuidado de andar ahí con el negligé de fuera o algo así, porque se van a ventilar, Bueno, y dan así de, qué chistosa la maestra. Bueno, nos vemos el viernes, ¿sale? Si Dios quiere. Cuídense mucho. Gracias. Adiós, profa, bonito día. Adiós. Igual, bye. Bye.